Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar con la sesión teórica de este grupo teórico del curso de métodos experimentales, en la cual vamos a seguir abordando la unidad número 5 de análisis de datos experimentales por el método de los mínimos cuadrados. Recordando, el método de los mínimos cuadrados es un método estadístico que nos permite determinar una ecuación de regresión que relaciona dos variables. Esta ecuación de regresión nos va a permitir determinar una curva por mínimos cuadrados, una curva con la menor desviación respecto a nuestros datos experimentales. En esta sesión vamos a abordar el contenido 5.2.3 que tiene que ver con la regresión curvilínea. En la sesión anterior se vio una de ese tipo de regresión que es el caso potencial. Ahora en esta sesión vamos a abordar otra regresión curvilínea, la cual es el caso exponencial. Y en la siguiente sesión vamos a ver el caso de una función cuadrática. Bueno, iniciando, para el caso de una función exponencial, recordando que esta va a tener la forma y sub c igual a por b a la x. Las ecuaciones de regresión o ecuación de mínimos cuadrados que determinemos, le vamos a colocar un subíndice c. Ahora, también podemos ver acá un poco de diferencias respecto a la forma que trabajamos en la unidad 3. En la unidad 3, cuando tenemos las variables generales y y x, el caso exponencial lo representamos como y igual a por c elevado a la b por x, donde b podía ser un número positivo o negativo. Cuando teníamos un número negativo de b, decíamos que es un caso exponencial decreciente, y si b era positivo, un caso exponencial creciente. Sin embargo, a esta configuración inicial la transcribimos de otra forma. Y igual a por d a la x, donde d era igual a c elevado a la b. Y con esta forma estuvimos trabajando. Ahora, la forma de presentar va a ser la misma, pero con las diferencias es que las constantes ahora se van a representar con las primeras letras del alfabeto en minúscula. Como en el caso exponencial tenemos únicamente dos constantes, las letras que vamos a utilizar van a ser A y B minúscula. Y también para diferenciar que acá tenemos una ecuación de regresión, le vamos a colocar el índice sub c. Y sub c igual a por b a la x. Y bueno, para determinar ecuaciones de regresión por el método de los mínimos cuadrados, nosotros debemos de partir de datos experimentales. Por ejemplo, nosotros podemos tener una tabla de datos, como la siguiente. Tenemos como variable independiente X, variable dependiente Y. Entonces podemos tener pares de datos como X sub 1, X sub 2, X sub 3 y muchos datos más, X sub n. Así como Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub n. Vamos a tener diversas cantidades de datos, depende de cuántos datos hayamos recolectados en nuestro proceso experimental. Ahora, para determinar relaciones de proporcionalidad, una forma es representar estos datos de manera gráfica. Por lo cual, en este caso exponencial podemos tener estos casos.
representamos en un eje de coordenadas cartesianas, colocamos nuestras variables y y x. Y lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama de dispersión, es decir, colocar los puntos sobre el gráfico. Los puntos tomando en cuenta estos datos experimentales. Entonces podemos tener el siguiente caso. Tenemos esos datos. Nosotros debemos de trazar una curva de aproximación, una curva que siga esa tendencia. Entonces, por ejemplo, podemos trazar aproximadamente lo siguiente. Una curva exponencial decreciente. Una curva que sigue esa tendencia. Puede que los puntos no estén sobre dicha curva, porque existen ciertas desviaciones que al aplicar el método de mínimos cuadrados tratamos de minimizar. Donde, recordemos, el intercepto con el eje Y va a ser representado por la constante A. En este caso, la constante A minúscula. A. Aquí tenemos Y igual a por B a la X. Inicialmente. Ya luego vamos a tener la de regresión al aplicar mínimos cuadrados. Y aquí tenemos una relación exponencial decreciente. Sin embargo, podemos tener otro caso. Trazamos nuestro diagrama de dispersión, luego la curva de aproximación, la curva que siga esa tendencia de los datos. De nuevo, el intercepto con el eje vertical sería nuestra constante A. Y en este caso tenemos una relación exponencial creciente. A medida que aumenta la variable independiente, también aumenta en cierta proporción la variable dependiente. Y en la parte de la relación decreciente, a medida aumenta la variable independiente, la dependiente decrementa en cierta proporción. Ahora, tenemos diferentes fenómenos físicos que siguen estas relaciones de proporcionalidad. Por ejemplo, ya hemos abordado algunos de ellos en la resolución de ejercicios en nuestras discusiones. Por ejemplo, el crecimiento de una población de bacterias. Sigue una relación exponencial, donde nuestras variables podría ser la cantidad de bacterias y el tiempo transcurrido. Otro ejemplo de relación exponencial es la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. En este fenómeno tenemos como nuestras variables el cambio de temperatura y el tiempo transcurrido. El caso donde tenemos cierta masa de agua, la cual se ha puesto a calentar a cierta temperatura y observamos el tiempo en que tarda en enfriarse. Ese fenómeno sigue una relación exponencial decreciente. Otro ejemplo de un fenómeno que sigue una relación exponencial
es la descarga de un capacitor. Donde nuestras variables son ese tiempo de descarga y la diferencia de potencial. Se carga cierto capacitor, luego observamos el fenómeno de descarga del mismo. De acuerdo al tiempo transcurrido, ¿cuánta es la diferencia de potencial que posee dicho capacitor? Por ejemplo, la fórmula teórica que sigue ese fenómeno sería diferencia de potencial igual a el potencial inicial por E elevado a la menos 3, a la menos T sobre RC, donde R es resistencia y C es la constante del capacitor, la capacitancia. Entonces, siguiendo la forma exponencial, A, la constante A sería esa diferencia de potencial inicial. La constante B sería igual a E a la menos 1 sobre RC. Esto teóricamente. Experimentalmente también se pueden determinar estas constantes y en un caso poder comparar los datos experimentales con los teóricos, los datos de regresión con los teóricos. Entre ellos podemos realizar comparación. Bueno, seguimos abordando, expresando la relación exponencial y igual a A por B a la X. En este caso de regresión, les decía, le colocamos el índice sub C. Si le aplicamos logaritmo a ambos lados de esta ecuación, tenemos lo siguiente. Logaritmo de Y sub C igual. Aquí tendríamos el logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de estos productos. Logaritmo de A más X logaritmo de B. Recordando las potencias, van a multiplicar. Y esta expresión la recordamos cuando en la unidad número 3 nosotros linealizábamos la curva. Cuando utilizamos un papel semilogarítmico. Porque aquí tenemos logaritmo de la variable así como logaritmo de la constante A. Ahora, con el método de los mínimos cuadrados, lo que realizamos es un ajuste a los datos experimentales. En ese ajuste, esperamos que las desviaciones entre los datos y la tendencia de dichos datos sea mínima, tienda a cero. Eso lo podemos representar como las desviaciones es igual a la sumatoria de los datos experimentales menos los datos de regresión elevado al cuadrado. ¿Qué podremos tener aquí? Ahora, ya tenemos acá la expresión de regresión. La podemos sustituir acá. Nos quedaría sumatoria de logaritmo de los datos experimentales menos el logaritmo de A menos X logaritmo de B al cuadrado. Ahora, esta expresión donde nosotros minimizamos las desviaciones, si la derivamos parcialmente con respecto a A, con respecto a B, e igualamos a cero esas derivadas, se llega a las ecuaciones normales.
que nos van a ayudar a aplicar dicho método, ya que no es objetivo de la materia el realizar esas derivadas. Nosotros vamos a presentar dichas ecuaciones normales. Ya cuando lleven materias avanzadas de matemáticas, pueden hacer ustedes ese procedimiento, ya lo van a poder comprender. Estas serían las ecuaciones normales resultantes para poder aplicar el método de los mínimos cuadrados. Ahora veamos la primera ecuación. La primera ecuación dice que necesitamos la sumatoria del logaritmo de y igual a n, donde n es la cantidad de datos que tenemos por el logaritmo de a, más logaritmo de b por la sumatoria de los valores de x, de la variable independiente. Ecuación 2, sumatoria del producto de x por el logaritmo de y, igual al logaritmo de a por la sumatoria de los valores de x, más logaritmo de b, sumatoria de los valores de x elevado al cuadrado. Tenemos dos ecuaciones normales para dos incógnitas, que serían las constantes a y b. Cuando aplicamos este método necesitamos misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Dos incógnitas, dos ecuaciones normales. Cuando veamos el caso de la función cuadrática, ahí vamos a tener tres incógnitas, por lo cual vamos a necesitar tres ecuaciones normales. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y como vamos a tener dos ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Para aplicar el método, nosotros debemos de recordar los métodos para determinar las incógnitas de un sistema de ecuaciones. Y ahí teníamos diferentes métodos. Ustedes traten de aplicar el que más manejan, que se les hace más práctico. Ahora, para poder aplicar estas ecuaciones, ¿qué necesitamos? Veamos. Primero necesitamos logaritmo de y, la sumatoria del logaritmo de y. Es decir, vamos a calcular el logaritmo de cada uno de los datos de y, lo sumamos y luego lo sustituimos acá en la fórmula. ¿Qué más necesitamos saber? N. N es la cantidad de datos que tenemos, la cantidad de pares de datos. Logaritmo de A acá es constante, logaritmo de B también.
que necesitamos también sumar todos los valores de la variable independiente. Luego, teniendo el logaritmo de y los valores de x, ese producto, necesitamos la sumatoria del producto de los valores de x por el logaritmo de y. Y finalmente necesitamos la sumatoria de los valores de x al cuadrado. Entonces nosotros podemos generar una tabla de datos que le podemos llamar tabla de aplicación del método de mínimos cuadrados, donde coloquemos columnas donde estén estas operaciones, estos resultados. Siempre hay que dejar evidencia del procedimiento, por lo cual hay que generar dicha tabla. Eso lo vamos a ver cuando ya desarrollemos nuestro ejemplo. Ahora, estas, repito, son nuestras ecuaciones normales. Cuando ya tengamos que resolver un ejercicio de aplicación, hay que colocar nuestras respectivas variables. De manera general tenemos X y Y, pero si tenemos otras variables como tiempo, masa, diferencia de potencial, temperatura, hay que colocar dichas variables. Siempre hay que hacer la sustitución. Bueno, entonces para que podamos comprender este método, vamos a realizar un ejemplo. Tenemos el siguiente caso. Un grupo de alumnos midió la diferencia de potencial de un capacitor que se descarga a través de una resistencia y obtuvo los siguientes valores en un laboratorio. Aquí tenemos la variable independiente, el tiempo en segundos, y la variable dependiente, la diferencia de potencial en voltios. Aquí ya podemos nosotros con esta tabla de datos conocer, por ejemplo, el valor de N. ¿Cuántos datos tenemos? 6 datos, 6 pares de datos. 2, 4, 6. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Primero, hacer el diagrama de dispersión de diferencia de potencial en función del tiempo. Esto para conocer cuál es la tendencia de los datos, cuál es la relación de proporcionalidad. Porque hasta el momento no nos dice qué relación de proporcionalidad es. Entonces, hagamos diagrama de dispersión y literal B nos pide curva de aproximación. Bueno, entonces tomamos nuestra tabla de datos. Acá tenemos un papel milimetrado, pueden utilizar también papel cuadriculado para realizar el gráfico. Hay que recordar ponerle las características al gráfico, por ejemplo, el título. Gráfico, diferencia de potencial contra tiempo. Recordarles que la primera variable a mencionar es nuestra variable dependiente, la cual colocamos en el eje vertical. Entonces aquí tenemos diferencia de potencial en voltios y en el eje horizontal tiempo en segundos. Escogemos una escala de trabajo. En este caso yo voy a escoger que cada cuadro grande va a representar 2 unidades en ambos ejes. Vale. Ya seleccioné mi escala, coloqué las variables con sus respectivas unidades, coloqué el título del gráfico. Ahora paso a realizar mi diagrama de dispersión. Recordarles, el diagrama de dispersión es colocar los puntos. Entonces, para diferenciar, yo voy a indicar acá que los puntos de color rojo representan el diagrama de dispersión.
Comienzo. Primer punto, 0,10. Segundo punto, 3,6.5. Tengo a la mitad 3. Acá, aquí tengo 3. Acá tengo 6, 6.2, 6.4, 6.5. Cada cuadrito pequeño representa punto 2. Vale, siguiente punto, 6,4.2. 4.2. 9,3. 9,3. Siguiente punto, aquí voy a corregir, 9,3. Siguiente punto, 12,2.3. Acá tengo 2, 2.2. Entre 2.2 y 2.4 coloco 2.3. Y finalmente el último punto, 15, 1.2. 15, 1.2. Bye. Ya coloqué mi diagrama de dispersión, literal A, completado. Ahora tengo que realizar la curva de aproximación, la curva que siga la tendencia de los datos. Entonces, esa la voy a representar con un segmento de recta de color azul. Vaya, ahora, ¿qué tengo que hacer? Trazar dicha línea. Bueno, aquí tenemos aproximadamente dicha tendencia. Observamos ciertas desviaciones en los puntos. Y tenemos nuestro gráfico completo, literal A y B completo. Diagrama de dispersión, curva de aproximación. Aquí vemos que es una tendencia exponencial decreciente. Por lo tanto, si yo quiero realizar el ajuste de la curva, aplicar el método de mínimos cuadrados, tengo que aplicar las ecuaciones normales para una relación exponencial. Aquí tenemos otra vista de dicho gráfico. Los puntos y esta línea de color rojo me representa la curva de aproximación que sigue la tendencia. Aquí observamos, por ejemplo, este punto no está sobre la línea. Y tenemos otros que están ligeramente desplazados. Ya que vamos a dejar este pequeño gráfico acá, voy a volver a indicar punto azul, diagrama de dispersión. Y el rojo, curva de aproximación. Bueno, entonces como vimos, es una relación exponencial decreciente. La función tendría la siguiente forma. Diferencia de potencial va a ser igual a A por B a la T. Como nos piden en el literal C determinar la ecuación de regresión que relaciona a dichas variables, entonces le coloco el subíndice C, ecuación de regresión. Entonces necesito determinar estas constantes A y B. Entonces, primer paso, escribir nuestras ecuaciones normales. Con nuestras respectivas variables. Entonces, tendríamos lo siguiente.
sumatoria del logaritmo de la diferencia de potencial va a ser igual a n por el logaritmo de a más logaritmo de b por la sumatoria de la variable independiente t. Ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. Sumatoria del producto de t por el logaritmo de la diferencia potencial. Igual al logaritmo de a por la sumatoria de t más logaritmo de b sumatoria de t al cuadrado. Ecuación normal 2. Bueno, entonces, como mencionábamos anteriormente, necesitamos determinar estos valores y sustituirlas en estas ecuaciones normales, por lo cual vamos a proceder a elaborar una tabla en la cual vamos a agregar estas columnas. Hemos obtenido estas ecuaciones normales. Vaya, vamos al siguiente paso, que sería completar nuestra tabla de datos de mínimos cuadrados. Bueno, en la primera columna nosotros, ¿qué necesitamos determinar? Veamos, primera ecuación, logaritmo de la diferencia de potencial. La siguiente, necesitamos la sumatoria de la variable independiente, pero ya tenemos acá la columna. Entonces, solo le agregamos acá una fila donde vamos a colocar dicha sumatoria. Veamos ecuación 2. Necesitamos conocer el producto de la variable independiente con el logaritmo de la variable dependiente. Entonces, otra columna, t por el logaritmo de la diferencia de potencial. ¿Qué más necesitamos? Sumatoria de la variable independiente, ya tenemos esa columna. Y necesitamos la sumatoria de la variable independiente, pero al cuadrado. Entonces, agregamos otra columna, t al cuadrado. En esta última columna, una vez nosotros hemos encontrado nuestra ecuación de regresión, podemos determinar los valores de la variable dependiente ajustados. Entonces, agregamos también esa columna. Bueno, entonces comenzamos a completar cada una de estas filas. Logaritmo de diferencia potencial. Logaritmo de 10, 1. En esta parte es importante que trabajemos con bastantes decimales. En este ejemplo vamos a tomar 6 decimales. Ustedes pueden tomar entre 4 o 6 decimales para realizar sus ejercicios. Luego, logaritmo de la diferencia potencial por t, por 0. Acá se nos va a hacer 0. Bueno, t al cuadrado, también 0. Y este valor estamos por conocer. Vamos con el siguiente. Tomemos nuestra calculadora. Logaritmo de 6.5. Logaritmo base 10 de 6.5. 0.812913. Y lo vamos a registrar acá. Siguiente.
Tendríamos esto por T, que en este caso para el segundo punto es 3. 2.438740. Vamos a tomar, les decía, 6 decimales y lo registramos en la tabla. Variable independiente al cuadrado, en este caso 3. 3 al cuadrado, 9. Y hemos completado la siguiente fila. Entonces vamos a hacer ese procedimiento para cada una de las filas. Vayan ustedes haciéndolo. Yo voy a ir completando también y si hay alguna observación me la indican. Si alguien tiene micrófono encendido, por favor, apagarlo. Vale, hemos completado cada una de las columnas con los datos correspondientes. ¿Qué sigue? Realizar las sumatorias de cada una de las columnas. El símbolo de sumatoria. Sumatoria de la variable independiente, 45.0, la variable dependiente, 27.2, y así sucesivamente. Por favor, si no van a realizar ninguna pregunta, verifiquen que sus micrófonos estén apagados para que no nos afecte a la hora de compartir los videos. Vale, ya tenemos nuestra tabla completa. ¿Qué sigue? Vamos a tomar estos datos y sustituirlos en nuestras ecuaciones normales para obtener nuestro sistema de ecuaciones. Vale. Empezamos con la primera ecuación normal, sumatoria del logaritmo de la diferencia potencial. Acá tenemos este resultado. Entonces lo vamos a sustituir. 3.35, 41.93. Igual, n. N, recordemos, en la cantidad de datos obtenidos del proceso experimental. Y aquí tenemos 6 datos. Quedaría 6 por el logaritmo de A, más logaritmo de B por la sumatoria de la variable independiente. ¿Cuál es esa sumatoria? 45. Entonces sustituimos acá 45 logaritmo de B. Ya tenemos nuestra primera ecuación normal con sus respectivos valores. Vamos a la segunda. Iniciamos con la sumatoria del producto de la variable independiente por el logaritmo de la variable dependiente. Eso lo tenemos en esta columna y lo sustituimos. 16.000780. Igual. Sumatoria de la variable independiente. 45
logaritmo de A más sumatoria de la variable independiente al cuadrado. 495 por el logaritmo de B. Segunda ecuación normal completa. No sé si alguien tenía una consulta. Vi manos levantadas. Bueno, no hay consultas. Vamos al siguiente paso. Resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Y podemos aplicar cualquiera de los métodos para ese caso. Ahí tenemos método de igualación, reducción de términos, método de sustitución, método por determinante y método gráfico. Ustedes apliquen el que sientan más práctico. Para el caso del ejemplo, vamos a aplicar el método de reducción. Vale, para aplicar el método de reducción, nosotros debemos de eliminar en ambas ecuaciones, otra palabra en lo que le podemos llamar, tenemos que reducir en ambas ecuaciones una de nuestras incógnitas, ya sea A o B. Para ello podemos multiplicar una de las ecuaciones por un número y un signo, según sea conveniente. En este caso, si yo tomo la ecuación número 1 y quiero reducir logaritmo de B, tengo que buscar un número que multiplicado por 45 me dé 495. Porque quiero reducir logaritmo de B. Una forma de hacerlo, por ejemplo, 495 entre 45 me da 11. Entonces, si yo multiplico 11 por 45, me va a dar 495. Pero para poder eliminarlo, aquí debe de existir una resta. Y actualmente, ¿qué tenemos? Suma, más y más. Entonces, voy a multiplicar toda la ecuación 1 por menos 11 a cada uno de los términos de la ecuación para no afectar dicha ecuación. Entonces, menos 11 por toda la ecuación. Y la ecuación 2 la dejo tal y como está. Vale. Ahora aplico la operación. Menos 11 por 3.35, 41,93. Menos 11 por 6 logaritmo de A y menos 11 por 45 logaritmo de B. Llegando a los siguientes resultados. Repito, ustedes también vayan comparando. Ya multipliqué menos 11 por toda la ecuación 1. Ahora solo transcribo la ecuación 2. Ahora hago la reducción de términos, realizando la suma o resta según se tenga. Tenemos en el primer miembro de ambas ecuaciones, menos 36.896123 más 16.000780.
Esto me da como resultado menos 20.895343. Igual, menos 66 logaritmo de A más 45. Menos 21 logaritmo de A. Y el siguiente, menos 495 logaritmo de B más 495 logaritmo de B. Eso se me hace 0. Reduzco este término de la ecuación. Bueno, entonces acá solo me queda menos menos 20.895343 es igual a menos 21 logaritmo de A. Necesito determinar A. Entonces voy a despejar ahorita logaritmo de A. Logaritmo de A va a ser igual menos 20.895343 entre menos 21. Aquí el menos 21 estaba multiplicando, pasa a dividir. Ahora realizamos dicha operación. Menos entre menos, positivo, entonces solo realizo el cociente de ambos términos que acá se muestra. Eso me da como resultado 0.995016. Ya tengo logaritmo de A. Sin embargo, yo quiero solamente A. Entonces, aplico logaritmo inverso a ambos lados de la expresión. A va a ser igual logaritmo a la menos 1 de 0.995016. Ahora, en las calculadoras no me aparece esta tecla de logaritmo a la menos 1. Entonces, una forma de calcularlo sería tener una base 10 y elevarlo al exponente que tiene el argumento del logaritmo. 10 elevado a la 0.995016. Realizamos dicho cálculo. Y nos da como resultado la constante A 9.88589515. Que aproximadamente 9.89. Ya he determinado una de las constantes. Ya tengo el valor de la constante A. Pero para poder expresar toda mi ecuación de regresión necesito conocer ambas constantes. Entonces, una vez determinada una de las constantes, puedo sustituirla en cualquiera de las ecuaciones normales, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso, vamos a sustituir ya sea A o el logaritmo de A en la ecuación normal 1. Vamos a continuar acá. Siguiente paso. Vamos a sustituir A o la constante que ya hemos determinado. Si hubiéramos determinado B, sustituimos B en alguna de las ecuaciones. Vale.
Teníamos que el logaritmo de A es igual a 0.995016. Luego determinamos A y era igual a 9.885895. Ahora, ¿cuál era nuestra ecuación normal 1? Era 3.354193 igual a 6 logaritmo de A más 45 logaritmo de B. Entonces, repito, podemos sustituir A o directamente el logaritmo de A, ya que también lo determinamos. En este caso voy a tomar logaritmo de A y lo voy a sustituir acá. Ahora de esta expresión yo voy a despejar B. Vale. Este 5.97 es el resultado de multiplicar 6 por 0.995016. A término, a restar. Ahora solo realizamos en nuestras respectivas calculadoras este cálculo para determinar el logaritmo de Y, de B, perdón. Dando como resultado menos 0.058131. Vamos a continuar acá. Por lo tanto, B va a ser igual al logaritmo menos 1 de menos 0.058131. Tomamos una base 10 y lo elevamos al exponente del argumento de ese logaritmo. Y esto nos da como resultado B de 0.874720. B aproximadamente 0.87. Y ya determinamos la otra constante. Que sigue ahora escribir nuestra ecuación de regresión. Entonces, nosotros teníamos que la diferencia de potencial va a ser igual a A por B a la T. Sustituyendo las constantes determinadas, A es igual a 9.87 por B, 0.87 elevado a la T. Y hemos determinado nuestra ecuación de regresión. ¿Qué nos hace falta? Determinar nuestra curva de regresión. Para determinar nuestra curva de regresión debemos determinar los valores ajustados de la variable dependiente. Recordemos que este proceso de mínimos cuadrados, donde determinamos la ecuación de regresión, nos sirve para determinar una variable ajustada en función de otra, en función del tiempo. Ingeniera, Dígame. no sería 9.89. Correcto, muchas gracias. Vamos a hacer aquí la corrección.
Realizando procesos de aproximación correctamente sería 9.89. Teníamos 9.88 seguido de 5, un número 5 y seguido de más dígitos. Aumenta en una unidad el 8. Muchas gracias por la observación. Entonces les decía, determinemos nuestra curva de regresión. Vamos a determinar los valores corregidos de la variable dependiente. Para ello vamos a tomar nuestra ecuación de regresión y vamos a introducir los valores de la variable independiente. Para el primer caso, 0. 0.89 a la 0. Perdón, 0. Sí, aquí voy a volver a corregir. 0. No, aquí sí sería 0.87. 0.87 a la 0, 1. 1. 9.89, nos queda 9.89. Ahora, a la hora de registrar los datos, tratemos de conservar la misma precisión del experimento. En el experimento nos dan un decimal, entonces lo vamos a registrar como 9.9. Y lo agregamos acá a la tabla, 9.9. Vamos a hacer este era para el punto 1, vamos con el punto 2. 9.89 por 0.87 elevado al cubo. Tomamos nuestra calculadora. $6.5125, etc. Sin embargo, les repito, hay que dejarlo con la misma precisión. Es decir, vamos a representarlo con un decimal. 6.5. El siguiente, 6. Lo registraríamos como 4.3. Realizando el proceso de aproximación. Después del 2 tenemos un número mayor a 5. Vamos con el otro. 9. 2.8. Siguiente, sustituimos 12 voltios. 1.9. Y el último, 15. Dando un mejor resultado, 1.2. Ya tenemos nuestros valores de regresión. Comparemos con los que teníamos inicialmente. Hay ciertas desviaciones en algunos puntos, ciertas diferencias. Al graficar esta nueva curva, esperamos que se ajuste más a la tendencia de los datos. Aquí me faltó colocar, aquí era 6.5. Entonces aquí es algunos ejemplos de la sustitución. Acá ya colocamos los datos que obtenemos. Y finalmente, nuestro gráfico. Vale. En este gráfico, estos puntos de color azul nos representa el diagrama de dispersión inicial. Sobre esta curva naranja está la curva azul que sigue la tendencia de los datos. Ahora veamos el nuevo diagrama de dispersión con los datos ajustados. Al trazar la curva de aproximación, los puntos siguen la tendencia de los datos. Hay una menor desviación. Aquí podemos, por ejemplo, en el punto de la variable independiente de 12 segundos. Ahí es más notorio. Veamos lo desplazado que estaba inicialmente el dato experimental. Realizando el proceso de mínimos cuadrados, ajustamos esos datos a un punto que
se aproxima más a la tendencia de los datos. Entonces, el punto azul y la línea azul mostraban la curva de aproximación. Y rojo o naranja sería nuestra curva de ajuste. En el gráfico hay que identificar con colores la respectiva curva. También se suele colocar ambos gráficos, ambas curvas en un solo gráfico, para observar el cambio que existía de la curva de aproximación generada por los datos experimentales con la curva de ajuste. Y ahí podemos ver más claras las diferencias que al realizarlos por separado. Bueno, y con esto hemos concluido este ejemplo. En el ejemplo nos pedían diagrama de dispersión, curva de aproximación, literal C, determinar la ecuación de regresión que relaciona a las variables. Esa la determinamos acá. Esta sería nuestra curva de regresión. Nuestra ecuación de regresión. Adicionalmente, nosotros presentamos la curva de regresión y algunos ejercicios a ustedes les van a pedir interpolar, es decir, determinar para cierto valor de la variable independiente el valor respectivo de la variable dependiente. Ejemplo, les piden determinar el voltaje que tiene el capacitor cuando han transcurrido 5 segundos. Entonces, nosotros tomamos nuestra ecuación de regresión, sustituimos los 5 segundos de la variable independiente del tiempo, y en este caso nos daría como resultado 4.9. Y tiene sentido. Si comparamos el rango de datos que ya está establecido de 3 a 6, entre ellos estaría esos 5 segundos. Y el resultado de la variable independiente estaría también entre ese rango de datos de 6.5 y 4.2, efectivamente. Son preguntas adicionales que les pueden realizar en algún ejemplo de aplicación. Bueno, entonces hasta acá termina el ejemplo, hasta acá llegamos con la sesión. En la próxima sesión hablaríamos de la regresión de una función cuadrática. Así realizaríamos también ejemplos. Entonces, que tengan un feliz día. Nos quedamos unos minutos más por si tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta. Si solo quisiera utilizar ese método, ¿lo podría usar en cualquier ejercicio que sea de manera exponencial? Se refiere al sistema de resolución de ecuaciones. Sí. Sí, el que hemos mostrado como ejemplo, los pasos a seguir, los podemos aplicar en cualquier problema de una relación exponencial. Ya tenemos nosotros nuestras ecuaciones normales. Para nuestras variables identificamos las respectivas sumatorias y realizamos las sustituciones. Ahora, lo que puede variar acá, les decía, es esto. Resolver los sistemas de ecuaciones. Acá aplicamos el método de reducción. Si ustedes lo hacen para sus ejercicios, no hay ningún problema. Ahora, también les mencionaba que existen otros métodos. Método de igualación, método de sustitución, determinantes, método gráfico. El método gráfico acá es muy complicado por la cantidad de decimales que manejamos. Pero están los otros 4 métodos que ustedes los pueden aplicar. En la próxima sesión vamos a aplicar algún otro método de resolución de ecuaciones para que veamos otro ejemplo diferente de solución de sistemas de ecuaciones. Sin embargo, ustedes también pueden ir a cierta bibliografía a repasar esos métodos. Pero si ustedes aplican este, no hay ningún problema. Y los pasos a seguir, sí, eso es para la relación potencial
se mantiene. Escribir las ecuaciones normales con las respectivas variables del fenómeno. Hacer la sustitución de las sumatorias cuando ya hemos elaborado la tabla a las ecuaciones normales. Resolver esas ecuaciones determinando las constantes. Y finalmente, escribir nuestra ecuación de regresión. Si el ejercicio lo pide, que generalmente sí, es una vez encontrada la ecuación de regresión, generar nuestra curva de regresión. Manera. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo tenía una consulta en cuanto al despeje del logaritmo b. Dígame. No sé por qué se pone un signo negativo. Bye. Vamos a irnos a la pizarra. Vamos a ver dónde está esa parte. Acá. Este signo de acá. Es la duda. Correcto. Bye. Es resultado de realizar la operación. Por ejemplo, 3.35 es un número positivo. 5.97 es negativo. Al realizar la operación, como el número mayor es negativo, nos va a quedar un signo negativo. Y se lo voy a mostrar ahorita con la calculadora. Entonces nosotros en estos ejercicios debemos de tener mucho cuidado con los signos. Porque si no colocamos correctamente un signo, eso ya nos afecta todo el proceso. Entonces debemos de estar pendientes. Entonces tenemos 3.35, 41.93 menos 5.970096 entre 45. Y signo menos de la operación. De ahí es donde salió este signo menos. ¿Alguna otra consulta? Yo solo quisiera saber de dónde tomó el valor n. Bueno, n. Buena pregunta. Lo importante es que nos quedamos claros. N es la cantidad de datos que tenemos, cantidad de pares de datos. Entonces, nosotros acá hemos tomado un n de 6 y acá tenemos un par de datos, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese es el que vamos a sustituir ahí. Entonces, eso va a depender de la tabla de datos que tengamos en el ejercicio. Puede que tengamos una tabla de datos más pequeña, solo con 4 datos, o tengamos una tabla de datos más grande, con 10 datos. Entonces, es de verificar eso y sustituir ese dato en la ecuación. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Mis grupos son el día lunes, grupo 25 a las 3 p.m. y el día miércoles lo tengo a las 9:50. Miércoles a las 9:50, grupo 33. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo no entendí dónde hizo en la ecuación que quedaba en la ecuación 1, que era 6 más logaritmo, era 6 y después era más 45 logaritmo de b. ¿De dónde sacó eso? Acá. O en la anterior. Veamos la anterior. Sería. Vale. ¿En qué parte? Cuando sacó lo de las ecuaciones, en la primera ecuación. Vale. Veamos nuestra primera ecuación. Aquí tenemos que es sumatoria del logaritmo de la variable dependiente, de la diferencia potencial. Entonces, aquí en la tabla tenemos la columna de cada uno de los logaritmos de la diferencia potencial. Aquí tenemos logaritmo de 10, 1. Logaritmo de 6.5, 0.81, 29.3. Logaritmo de 4.2, 0.62, 32, 49. Y así sucesivamente. Una vez hemos completado todos esos datos, sumamos y
lo representamos en la última fila, 3.35, 41.93. Entonces, tomamos ese dato y lo sustituimos en la ecuación. En vez de colocar estos símbolos, ponemos el valor. Luego, n por el logaritmo de a. N decíamos que es la cantidad de datos que tenemos. Y tenemos 6 datos. Entonces, n es igual a 6 por el logaritmo de a. Más, aquí tenemos logaritmo de b por la sumatoria de t, la sumatoria de los tiempos, de la variable independiente. Entonces, tomamos estos datos, 0 más 3 más 6 más 9 más 12 más 15. Al hacer la sumatoria nos da como resultado 45. Entonces, tomamos este 45 y lo trasladamos acá a la ecuación. Y nos queda 45 logaritmo de b. Y tenemos nuestra primera ecuación normal. No sé si con eso contesto su pregunta.